Muy buenas noches, bienvenido a Eduardo Sacheri a la Feria del Libro de Belleville de este año particular 2020. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Nato. Un placer verte de nuevo y bueno, saludar a Belville a la distancia. Paciencia. Bueno, muchísimas gracias por incorporarte a la feria. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla y después algunas preguntas de los lectores que fueron Dale. participando en las redes. Pero bueno, en principio, charlar un poco de otros temas que convocantes. Ya estuviste en Belleville, como bien decís, en el marco de la fiesta de la pelota de fútbol, en el 2018, si mal no recuerdo. Y bueno, y ahora te tenemos la fortuna de tenerte acá en esta Feria del Libro. Eduardo, intentando pensar en este marco de libros, de feria, los otros días hablábamos de una viñeta de humor gráfico en la cual hay dos personas, un hombre y una mujer, parados frente a, en el contexto de una librería, parados frente a una pila de libros que llega casi hasta el techo. Eh, el hombre dice, la gente ya no lee, y la mujer dice, y ahora todos escriben. Esta dicotomía de ahora nadie lee, pero todos escriben. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esta idea, a este humor gráfico que trata de plantear una crítica en sí? Mira, sí coincido seguro, Nato, en esto de que, no sé si de que cada vez más gente escribe o cada vez es más fácil o posible publicar un libro, publicar lo que escribís en general, o sea, publicarlo en forma de libro o en forma virtual y de esa manera intentar llegar a otros. Creo que eso es mucho más sencillo que hace ponerle 20 años o 30 años, donde la opción era que una editorial te descubriera, te aceptara y te publicara. Creo que hoy eso es mucho más sencillo. En cuanto a la cantidad de lectores o al hábito lector, que es como la otra mitad de la viñeta, yo tengo mis dudas con respecto a esta visión de que de que siga disminuyendo la cantidad de lectores. Yo tiendo a ver algo más bien estacionario, es mi sensación. Bien. No tengo una mirada optimista en cuanto a que estemos leyendo más, pero me parece que la cosa está como que tiende a estacionarse. Los que leían siguen leyendo y donde creo que estamos fracasando es en incorporar nuevas cohortes de lectores. Ahí sí me veo como que nos está faltando la posibilidad de incorporar lectores. Eso, pero es una visión, digamos, no científica, no es que me estoy basando en nada en particular. Es lo que veo, lo que me parece ver con mis alumnos de secundario, ponerle Bien. lo que veo en las librerías, pero como te digo, No deja de la ser, visión. no deja de ser justamente esta la pregunta, la percepción. Casi que también es el planteo de justamente cuáles son los lectores, cuál es el perfil del lector, casi una cuestión de mercadotecnia, que ya pasa a ser ese vínculo entre el mundo editorial, porque no creo que en tu caso vos estés condicionando tu escritura para lograr captar un público que no es el que está incorporándose como cohorte, como vos llamabas. No, seguro que en mi caso no. Creo que tengo lectores diversos, pero también impredecibles, quiero decir, muy difíciles de englobar, sobre todo porque a lo largo de mi carrera como escritor publicado, creo que he recorrido caminos un poco diferentes. No sé, los cuentos de fútbol, eh, alguna novela de tinte más policial, alguna otra novela de corte mucho más intimista, eh, y no he tendido a repetir Modelo. claro, un modelo de decir, bueno, mis seguidores, mis lectores van por acá, entonces yo sigo por acá. Eh,
Yo por suerte, digo por suerte porque a mí me hace mejor, escribo de lo que me gusta escribir o de lo que siento en el momento necesidad de escribir. Por supuesto que lo trato de hacer del mejor modo, como para que cualquier eventual lector se encuentre con un libro aceptablemente bueno, independientemente de mi deseo narrativo. Pero por suerte no he tenido que renunciar a ese deseo narrativo. Eh, es más, creo que si yo dijera, no, voy a seguir publicando por esta línea determinada para garantizarme estos lectores fieles, capaz que hasta dejaría de tener sentido escribir, porque es como que lo estás haciendo a pedido, lo estás haciendo para conseguir un resultado y cada vez vas perdiendo más libertad, me parece. ¿El mundo editorial permite esa libertad, Eduardo? Yo creo que sí, Nato. A lo mejor, y de nuevo es una suposición, capaz que la mayor trampa posible la tiene el propio autor, pero como la tiene cualquier persona que tiene éxito con una determinada fórmula en algo, la tentación de repetirla para seguir siendo aceptado, querido, valorado, la tenemos todos, me parece. Eh, Totalmente. entonces, a lo mejor, esto te lo digo como lector, a veces uno se encuentra con que algún autor eh, encuentra un personaje, ponele, pasa mucho con los policiales, eso. Encontrás un detective, un policía, un investigador, y una novela, otra novela, otra novela, otra novela. Y ahí la duda que a mí me queda como lector es, ¿tal autor tiene ganas de seguir escribiendo con este personaje? ¿O ya se ha acostumbrado al éxito y quiere seguir vendiendo muchos libros y por ese motivo lo sigue utilizando? Y no lo sabes, o sea, no estoy en sus zapatos. Sí, es casi el modelo de Pérez Reverte, ¿no? Con Ale Triste, que sé que es uno de los autores que también te gustan, que pudo meterse en una Ale Triste, pero también poder salir y seguir una línea, es como una etapa, como una secuencia, ¿no? Claro, ¿ves? Ahí me parece mucho más legítimo lo de Pérez Reverte, no solo porque me gusta mucho leerlo, sino, vos fíjate, el tipo se mandó sus, no sé cuántas son, 6, 7 novelas vinculadas con ese personaje, con ese soldado de los tercios españoles del siglo XVII. Y después se fue. Sí. Y se fue y después publicó 20 libros más. Eh, y suponete, recientemente hizo eh, 3 novelas con el mismo protagonista, que era un agente, una suerte de espía durante la Guerra Civil Española de apellido Falcó. Y vos decís, ah, bueno, pará, ¿serán 10 novelas de nuevo? No, hizo 3 y después hizo otra cosa. Eh, Eso me parece más, no sé si la palabra es leal, porque tampoco es una deslealtad. No sé, estoy pensando en Andrea Camilleri, el siciliano, que se mandó con su detective Montalbano, no sé, como 20 novelas. Y a mí me gustó mucho leerlas también. Quiero decir, la gran incógnita es, ¿lo hace porque lo siente o lo hace porque le conviene? Si lo hace porque lo siente, y bueno, En el, que le siga dando para adelante. en el caso de Montalbano también se da esta vinculación con la televisión y con la serie que le fue dando una impronta y una exigencia continua también al personaje, como pasó con Juego de Tronos, digo, para hacer el vínculo también de actualidad con lo que un público no lector de libros también empieza a exigir. Con respecto a Juego de Tronos, llegó un punto, dijo, bueno, hasta acá llego, o sea, hasta acá llego con los libros. Bueno, eso sí, se comió un poco el autor de libros la parte de las series o las otras manifestaciones del lenguaje, ¿no? Bueno, es que en eso que decís, Nato, la cuestión audiovisual, con lo masivo que tiene, lo cercano que lo vuelve para millones de personas, mucho más allá de los libros, claro, le da
a esta cuestión todavía una dimensión definitivamente de mercado. Pero lo ves también en las series, esta duda, viste, en el mundo de las series, esta duda de, che, esta serie no tendría que haber terminado en tal temporada y listo. Sí, A totalmente. veces no, a veces vos ves una serie que se prolonga y decís, qué bien que está, qué bien que sigue, pero hay otras donde vos te das cuenta que se sigue por inercia. Como conclusión, yo creo que donde se sigue por inercia, sea la inercia la costumbre, sea la inercia el dinero, sea la inercia el deseo de reconocimiento, yo creo que ahí es donde falla la cosa. Sí, en el caso de las series que van vinculadas, como decimos, a los libros, también esta cuestión vinculada a los criterios culturales, quizá anglosajones o estadounidenses, distinto a los nórdicos. Esto lo vemos bien en las series esta que sabemos que inicia y termina, y hay toda una estructura de cierre, y quizá la historia en sí te la cuentan, que bueno, un poco es lo que vamos a pasar a comentar de tus obras, un poco te cuentan esta historia con una estructura cerrada donde tiene mucho más fuerza la estrategia en sí de la que permite esa cuestión de continuidad en el tiempo. Sí, 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 sí. Eh, Eduardo, con respecto a otro de los temas que tiene que ver, en la Feria del Libro esta también participa Bettina González, la escritora argentina, y ella participa con un podcast titulado Leer la emoción. Y un poco el planteo, que también lo comentaba con vos hace unos días, es esto de la transmisión o la captación de la emoción a través de la escritura. Un poco del oficio. Hablamos de que hay una experiencia a través de la ficción que se cuenta. ¿Y cuáles serán también vinculados con estos nuevos lectores? ¿Cuáles serán esas experiencias que motiven o que lleven a la gente a la lectura, a ese tipo de pacto, que en tu caso es un pacto mucho más accesible en cuanto a pacto de ficción? Es menos complejo en sí. Eh, ¿Vos crees que ese enmarque de la emoción y de los textos y de la manera de construir historias está teniendo un ciclo, o ves en autores nuevos que se va continuando esa cuestión de la experiencia y la emoción desde distintos enfoques? Uy, mirá, me da la sensación de que hay, bueno, siempre ha habido diferentes maneras de enfocar qué contar, cómo contar, con qué complejidad contar, qué lugar darle a la emocionalidad y a la racionalidad en lo que se cuenta. Eh, sí me parece que en los últimos años eh, veo mucho autor, mucha autora muy volcado a narrar desde una experiencia absolutamente personal. A narrarse más que a narrar. Bien. Eh, Hablábamos antes de proliferación de que se publica mucho. Bueno, yo creo que también ha proliferado en los últimos años una idea muy de autor contándose a sí mismo, contando y muy en el centro de lo que está contando. Autorreferencial total. Muy autorreferencial. A mí en lo personal me da es una literatura que me resulta menos entusiasmante en general, porque yo siento que, como lector lo digo esto, a mí me gusta cuando me ofrecen una historia y esa historia está claramente en primer plano y es más importante que quien la haya escrito, porque me permite apropiármela mucho mejor y llevarla a mi propia vida y conectarla con mis propias experiencias. No, por supuesto que no hay una historia neutral cuando uno cuenta una ficción neutral, pero sí creo que puede estar esto de
esta cosa más clásica de te voy a contar una historia. Y a medida que te cuento esa historia, la pongo entre vos y yo, esa historia, y la dejo a tu alcance. Y yo no estoy obstaculizándote que vos te la apropies. Y cuando te la apropies, la vas a poner en relación con tus propias emociones. Y eventualmente, yo siempre en esta idea que tengo, creo que tu experiencia estética va a ser más profunda, porque yo como autor dejo de ser absolutamente importante y la historia empieza a tener absolutamente tu impronta, no la mía. Eh, Eh, Bien, se entiende perfectamente y justamente eso es lo que intentaba acceder a la idea del pacto de ficción. Eh, Vos construyendo este tipo de historias, eh, permitís que el pacto de ficción sea tal, sin que sea autorreferencial, con todas las estrategias de lo literario para permitirle acercarse al otro. Muchas son historias que en lo narrativo podría ser algo que te cuenta otro de un suceso sin que por ello pierda, o todo lo contrario, la fortaleza de todas las estrategias y recursos literarios que utilizas justamente para acceder al otro y que el otro en ese pacto sea mucho más simple. Hablo de un pacto no tan complejo porque de algún modo son emociones o sensaciones que el otro ha sentido. Digo, un poco la universalidad de lo que es la obra de arte en ese sentido. a mí me parece que termina siendo lo mejor. Y esto, digamos, yo trato de aplicar como autor lo que me gusta que me pase como lector. Y ojo, creo que eso lo hacemos en general todos. Me cuesta mucho imaginarme a alguien que escriba poniendo en juego mecanismos diferentes a los que les gusta utilizar al momento de leer. Eh, para mí la lectura es un viaje hacia mí mismo, hacia mi propia interioridad. Para eso leo. Para acceder de otras maneras a mis propios pensamientos, mis propias perspectivas, mis propias emociones. Hago lo mismo para la escritura, pero cuando escribo, a mí me da la sensación de que el mejor negocio, entre comillas, es, yo invento una historia, deposito cosas mías en esa historia, pero las deposito subordinadas a la propia historia, cosa que a vos no te entorpezcan llevártela a tu propia vida. A mí me habrá servido como catarsis para meter mis dudas, mis cosas, mis pensamientos, mis deseos, mis miedos, pero como está solapado, como está en segundo plano, vos te lo llevarás a tu vida y harás con esa historia lo que quieras o lo que puedas. Es interesante porque, bueno, una de las preguntas también que estaba planteada es, ¿cómo entendés cuál es esa función del arte a través de la literatura tuya? Y lo estás dejando bastante claro a través de esta explicación, con una faceta catártica, como deberían ser las artes en general, ¿no? Esa movilización, esa, romper el hielo que está dentro de nosotros, en lo kafkiano, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que si el ser humano hace miles de años que está haciendo arte, eh, lo hace porque, porque vivir es difícil, vivir es complejo, vivir es confuso. Dotar de sentido a la vida y a la muerte es difícil, es angustiante eh, y es frustrante la numerosa imposibilidad de hacerlo. En general no lo logramos. Eh, yo creo que el arte es una experiencia en la que intentamos generar una armonía de sentido, a sabiendas de que es momentáneo, es fugaz, es imperfecto, pero al mismo tiempo imprescindible. Sabemos que no arreglamos nada, pero sabemos que nos hace bien intentarlo, más allá de que fracasemos. Bueno, Lo humano en su máxima expresión, básicamente, sabiendo que... me parece que sí. Eduardo,
has comentado en varias ocasiones esta cuestión de una dicotomía que te sobrevuela, que es lo popular y lo académico, la legitimación, y hablabas en algunos casos de que hay como un canon que de algún modo obliga a decir qué y cómo escribir. ¿Por dónde crees que pasa esa legitimación hoy en día en la literatura argentina? Uf, mm, Mira, esta me cuesta, Nato, porque yo soy de los ilegítimos. Quiero decir, Y te gusta eh, hacerlo, en parte, y te gusta hacerlo. mira, no sé si me gusta, no me parece mal, o en todo caso, he tomado la decisión de no hacerme mala sangre al respecto. ¿Quién Y, legitima? ¿Quién legitima? y suponete, si vos en un determinado festival literario eh, muy glamoroso, no te invitan nunca, evident, evidentemente te están diciendo, la verdad que no nos interesa mucho lo que vos haces. Eh, o si de ciertos ámbitos universitarios donde eh, donde se enseña literatura, nunca te dicen, che, venite a dar una charla o vamos a trabajar tal libro tuyo, nos gustaría que los alumnos te conocieran. Evidentemente, bueno, es que no se trabajan tus libros y no se te considera valioso como autor. Eh, yo creo que está bien en el sentido de, como defiendo la libertad de leer lo que cada uno quiera, claro, me imagino que si yo tuviera a mi cargo una cátedra de literatura argentina contemporánea, suponete, bueno, sí, tendría que decidir qué van a leer mis alumnos y qué no, elegir qué me parece bueno que lean y qué no. Eh, Quiero decir, encima yo vengo de otro palo porque vengo de la historia, yo soy licenciado en historia, ni siquiera me formé en esos círculos, en esos pequeños cenáculos académicos de la literatura. Entonces, realmente soy no sé si decir un francotirador, porque ni siquiera soy un francotirador, porque no que estoy apuntándole. Este, no, soy un indio que va solo por otro lado, ¿viste? No. Errante. Pero fíjate que hay una contradicción en sí, porque esto que nombramos antes, de la función del arte, y que la mayor cantidad de seres humanos se sientan identificados, y que a la vez vayan y compren tus obras, porque no es un dato menor tus números en venta. No es un dato menor un sello como Alfaguara dándote un premio, con la importancia que eso tiene. O sea, digo, esto de poder calar en una cultura, en una sociedad, y que a la vez la gente se acerque a tu obra, que la reconozca, que inclusive intente llevarla a otros lenguajes como el cinematográfico, que no es una obra al azar. Sacheri ya era Sacheri cuando llegó al cine a través de su novela. Eh, Digo, ¿no es un poco una contradicción si pensamos que lo popular es que mayor cantidad de personas puedan acceder a ese texto como cambio, como catarsis, como posibilidad de elegir? No condice. Entiendo perfectamente a la academia, ¿no? Uno viene también de esa rama, pero es como que no condice lo popular con lo artístico y con lo minoritario, con la élite, por así llamarlo. No lo sé, como encima no son círculos que frecuento, tampoco nos hemos juntado a que me expliquen las razones. Pero la verdad que, eh, como te decía más temprano, para mí esto de ejercer la libertad al momento de escribir es muy importante y hasta carecer de cualquier legitimación académica te permite más libertad también.
porque así como es un riesgo apegarte al gusto de los lectores a nivel de aspirar a ventas masivas, creo que también es un riesgo apegarte a la legitimación académica, es decir, voy a escribir así para que me valoren. Mira, hay un autor, uno de los autores del siglo XX argentino que a mí más me gustan es Osvaldo Soriano. Me gustan mucho las novelas de Soriano. Y sé que Soriano sufría, padecía el ninguneo del que era objeto por parte de los cenáculos académicos. Lo sufría, no le gustaba que pasara, lo padecía. Y la verdad que cuando empecé a publicar y a volverme conocido, y después de leer alguna crítica muy, muy dura con respecto a algunos de mis primeros libros de cuentos, me vino la imagen de Soriano, che, me irá a pasar lo mismo. Y creo que tomé una buena decisión en ese momento, es, no me voy a amargar por esto. No me voy a quedar pegado a esta cuestión. Soriano, yo 30 años después lo sigo leyendo, y lo sigo leyendo porque me gusta leerlo. Y bueno, no sé si me seguirán leyendo o no después de mi muerte, pero tampoco porque me haya legitimado la academia me van a leer, así que no me cambien nada. No, es que justamente creo que no. Sí, No porque pasa hay como nada. una sospecha, pero hay como una sospecha a veces. Ojo, yo como lector, cuando me topo con alguien que ha vendido muchos libros, también ejerzo una sospecha inicial de, che, ¿por qué fulana vendió tanto? ¿Por qué Mengano se está cansando de vender libros? Es verdad que es una pregunta adicional cuando voy a enfrentar su literatura, pero me puedo encontrar con que es muy bueno igual. Yo creo que como lo que está mal es el prejuicio, digamos, es sostener tu prejuicio. Fulano vende muchos libros, es malo. Y no, léelo y fíjate. La condena del bestseller, básicamente. Y sí, es un poco. Pero bueno, obviamente prefiero. A mí me gusta vender muchos libros, que no te lo voy a negar, me gusta que me pase. Me gusta que te Así que lean, básicamente. y claro, ¿cómo no te va a gustar que te lean? Bueno, no sé, yo escucho a veces a algunos colegas que dicen, a mí si vendo más de 50 libros, sospecho que escribí mal porque algo debo haber hecho mal si vendí 100 en lugar de 50. Bueno, está bien. No sé, yo no lo siento de esa manera. Criterio. Recién mencionabas eh, tu rol, bueno, como docente de historia, que inclusive estás como activo, sos licenciado también, además de profesor en historia. Esto de- del llamamiento a una novela histórica, ¿tá? Quiero aclarar esto o subgénero, se ha puesto también mucha crítica en su momento con la nueva novela histórica, el revisionismo a través de la novela. Si bien tus contextos, tus telones de fondo son desde lo social y cultural de una visión de pensamiento de esa época, en el contexto de tus novelas y de tus cuentos, digo, ¿lo pensaste, consideraste algún personaje o hecho histórico desde dónde partir como centro de una historia, más que como telón solamente? Eh, la verdad que por ahora no lo descarto por una cuestión de no descartar nada, que uno no sabe qué pasará en el futuro, pero no se me ocurre, creo que por varios motivos. Primero, no soy un buen lector de novela histórica. Y como te decía antes, yo creo que uno tiende a escribir aquellas cosas que les gusta leer. Yo soy muy lector de novela contemporánea. Y lo que me parece que se me impone escribir es eso, como la cosa más contemporánea. Eh, y además hay otra cuestión. En la novela histórica es habitual que se cuelen personajes importantes.
Reconocido. Aunque vos, Sí, sí, sí. claro, viste, personajes reconocibles, buscándole a lo mejor una vuelta más íntima, más personal, más doméstica, pero que estén, eso. Y a mí en general el personaje importante no me interesa literariamente. A mí, me gustan los personajes pequeños, no los personajes grandes. Los personajes grandes están ahí como parte de ese telón de fondo que vos mencionabas antes, pero no en la... A mí me gusta la gente de acá a la vuelta, pero porque mi vida es la gente de acá a la vuelta, yo soy de acá a la vuelta. Entonces, cuando me pongo a pensar en esto que te decía antes, de usar mis historias para entender el mundo en el que vivo, bueno, en el mundo en el que yo vivo, no viven ni presidentes, ni ministros, ni generales, ni conquistadores, ni damas de la alta sociedad. Eh, no, vive gente común y corriente con una vidita tan minúscula como la mía. Y eso creo que también obstaculizaría como el formato propio de lo que se considera novela histórica, para mí. Bien. ¿Qué repercusión tuvo tu obra, siendo que tiene una fuerza desde lo argentino? Digo, en países que no son de habla hispana, traducciones donde se puede correr un poco esto de la construcción de estos personajes o el contexto. ¿Qué repercusión tuvo tu obra a través de esas traducciones o en otros espacios? Mira, el primer libro mío que se tradujo mucho, por motivos muy obvios, es La pregunta de sus ojos. Digo motivos muy obvios porque lo que le abrió las puertas de las traducciones fue la película y sobre todo el Oscar a la película. Eso te hizo que un montón de países se propusieran traducir el libro. Y después bueno, con esa locomotora, digamos, de la pregunta de sus ojos, se han ido sumando otros libros míos. Eh, a mí no deja de sorprenderme, bueno, yo apenas leo inglés, además de español, con lo cual no puedo juzgar las otras traducciones de la novela. ¿Viste? No tengo ni idea, o sea, puedo mirar la portada nomás y a veces está hecho en idiomas que no entiendo ni mi apellido, ni dónde está escrito mi apellido, ¿viste? En la tapa. Eh, Me parece que mm, la clave termina siendo esto que hablamos recién, Nato, de contar tu mundo pequeñito. Yo creo que, porque después otros libros míos también, no sé, Papeles en el viento, que es una novela que encima es recontra futbolera y recontra local en el sentido que está ambientada acá en Castelar, donde vivo yo, acá en el Gran Buenos Aires. Es decir, ¿qué puede entender un polaco de Papeles en el viento? Y Y está en lo Polonia polémico fue de... genial. Y se ve, o calculo yo que es en la superficie, crecer en un suburbio de Buenos Aires o en un suburbio de Varsovia es muy diferente en la superficie. Pero donde vos destilás un poco como la esencia de lo que es crecer en Gran Buenos Aires o que crecer en las afueras de Varsovia, a lo mejor se empieza a parecer bastante. Eh, y entonces yo creo que lo que uno se termina llevando, y vuelvo a nuestra experiencia como lector, uno lee libros, no sé, yo no estuve nunca en Japón, pero puedo leer una novela ambientada en Japón y entusiasmarme, interesarme, conmoverme. Eh, ¿Qué es lo que me conmueve? Me parece, lo que está debajo, lo que hay de humanidad por detrás de la japonesidad de la novela. Bueno, me imagino que pasa algo parecido. Sí, es el principio, digamos, de lo universal, donde nos une a todos más allá de tiempos. ¿Por qué nos seguimos eh, sensibilizando con Shakespeare? ¿Por qué nos seguimos sensibilizando con Cervantes? Si están en otro tiempo, en otro espacio, con traducciones, y aún así tocan eso de lo humano, más macro o más pequeño,
que nos moviliza, que nos atrae, que estaba diciendo. Bien. Eduardo, vamos con algunas de las preguntas para ir cerrando de tus lectores. Vale. Eh, una de ellas, bien en el marco de Belleville, ¿para cuándo la nueva novela futbolera? Así lo Vos sabés que expresas. la próxima novela, este año me la pasé, bueno, acá en cuarentenado en el Gran Buenos Aires, estuvimos guardadísimos, y me la pasé escribiendo. Y cuando digo me la pasé escribiendo, no era mi plan original, porque yo me iba a pasar el año dando vueltas con Lo mucho que te amé, con la última novela, iba a andar así como de gira por todos lados, bueno, no sucedió. Y entonces adelanté mi proyecto de novela. Y esta que voy a publicar, todo indica que en junio del 21, Bien. es una novela que vuelve a tener mucho de fútbol. Yo mencioné antes Papeles en el Viento, que de lo que son mis novelas es la única futbolera, porque antes había habido cuentos futboleros. Eh, Esta va a estar ambientada en 1983, acá en la zona mía, en el oeste de Gran Buenos Aires, protagonizada por unos adolescentes de 15 años que estudian en un enorme colegio nacional como el que yo fui, eh, y que tiene mucho de fútbol. Así que a ese que preguntó, Seguro. vuelve el fútbol en esta. No sé si, en un punto me pregunté si no será mi despedida del mundo del fútbol, porque, ¿Te viste, puedes uno a saber? veces también tiene miedo de gastar demasiado algo, viste, de esto que hablamos de entrada, Sí, sí, viste, sí. de no tirar siempre la misma jugadita y cansar con eso, con esa recurrencia. Pero bueno, esta vez lo vamos a hacer, no sé si por última vez, así que bueno, Eh, llegará Belville dentro de unos meses. seguro, seguro. Qué bueno. Y seguramente algo ya se ha filtrado, por eso la pregunta, me imagino, la pregunta de los lectores, ya seguramente has hecho un avance de que estabas trabajando en algo referido a esto. Capaz. Y Puede ser que lo haya mencionado así en alguna charla como la que estamos teniendo con vos, Nato, o el año pasado cuando recién la estaba empezando a armar, como hay un torneo de fútbol en la novela, bien. eh, en Twitter le saqué una foto como el fixture del torneo, que era así toda una maraña de cruces de equipitos de escuela. Este, y a lo mejor de ahí le quedó al lector la posibilidad de que hubiera fútbol en la próxima, así Me que lo debe ser comentaron capaz en el de eso. Picture, me lo comentaron también. Ah, mira, Eh, Mira, acá hay una pregunta que yo la interpreto de este modo. Dice, ¿los títulos de tus obras siguen un patrón, un intertexto? Imagino que la pregunta será tipo como Javier Marías, que todos sus títulos son intertextos de Shakespeare. Si los títulos que elegís siguen un patrón o un intertexto de algo en particular o van haciendo. Esa es la pregunta. no, mira, en general eh, me gustan mucho los títulos de 5 palabras, Bien, un patrón sigue. pero no lo siguen 100, ponerle Ahora, Papeles en el Viento se quedó en 4, Araos y la Verdad se quedaron en 4. Las demás, y Ser Feliz era esto. No, tengo varios de 4, pero los que más me gustan son los de 5. Como Lo mucho que te amé, ponerle. O La noche de la usina. Eh, pero en general lo que sí me gusta hacer, si puedo, es que el lector se tope con el título en algún punto de la novela. Me gusta como lector de juego. cuando me encuentro con esos guiños del autor. Entonces, si lo logro, no siempre lo logro, pero en general trato de buscarle la vuelta para poder, ¿viste? Para que aparezca el título del libro en algún momento, si se puede mejor, importante, de la trama. Me gusta dejar ese guiño. Pero me cuestan mucho los títulos, ¿eh? No,
no me considero bueno poniendo títulos, me da mucho trabajo, mucha frustración, mucha vuelta encontrar los títulos que me gusten. Pero de alguna manera esa costumbre de escuchar tus títulos siempre suena en las frases. Entonces, con esta idea de que tengan 5 como componentes, es recordar no un nombre, sino recordar también en esta anticipación y predicción, estás construyendo una predicción mucho más potente, en cuanto, por eso lo pensarás tanto también. Claro, tiene otro peso, o se supone que tiene que tener otro peso, y no me gustaría, viste, que el título fuera para un lado y después la novela para el otro. Es complicado, es complicado. Bien, por último, y con una pregunta que te saca un poco de lo que generalmente entendemos por tu obra. Preguntan, ¿cómo te llevas con la poesía? Mirá, no soy un buen lector de poesía, eh, y en general la poesía que me gusta es una poesía muy clásica. Y cuando digo clásica me refiero a sus modos de construcción. O sea, durante todo el siglo XX y XXI se usa una poesía de verso libre, eh, y yo me suelo sentir muy afuera, eh, en general, de la lectura de poesía. Me gusta, digamos, ¿dónde me quedo leyendo una poesía? Una poesía que tiene rima. O sea, de La la musicalidad. poesía La música. no puedo evitar esperar la musicalidad, el ritmo que le ponen la métrica y la rima. Eh, no sé, me sigue encantando leer el Martín Fierro, ponele, eh, porque a mí la música me gusta mucho. En lo personal me gusta mucho la música clásica. Entiendo que voy a la poesía con una demanda musical que en la prosa no es que la descarto, pero que es mucho más lejana. Para mí también la prosa tiene un ritmo, y hay que respetar ese ritmo, pero es un ritmo mucho más laxo que el que espero de la poesía. Construís muchas prosas poéticas en algunos de tus cuentos. Yo Ojalá. siento que, yo siento que el equilibrio de la prosa, digamos, la prosa no puede ser solo narración. La prosa tiene que tener forma. Ahí está la cosa. Tiene que haber una belleza en la forma que te haga detener momentáneamente tu continuidad lectora y decir, upa, me gusta cómo está dicho esto. Y el cómo, bueno, es la cosa estética de la poesía. Eh, Ahí como de vez en cuando. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias con los rasgos poéticos. Cerramos. Muchísimas gracias por incorporarte a esta serie del libro. Y bueno, ya tendremos oportunidad de tenerte acá en Belville cuando pase toda esta historia, para seguir compartiendo nuevas presentaciones. Sabes que acá te esperamos. Ojalá que sí, la pasé muy bien la vez que estuve, y ojalá no veo la hora de, por ejemplo, cazar el auto y autopista mediante llegarme a Belville y vernos en persona. Así que espero que pronto lo podamos hacer. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro para vos y para ustedes.